Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día. Cerramos nuestros ojos y hacemos nuestra oración. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones de la semana que acaba de pasar y que has dado a tus hijos en el transcurso de esa semana. Gracias, Señor. Señor, también ponemos en tus manos santas a mis hermanos y a mis hermanas que salen muy temprano de sus hogares y que regresan unos por la tarde y otros por la noche. Los que regresan por la tarde, Divino Señor, tú los traes con bien. Gracias anticipadas te damos, Divino Señor, porque siempre los has protegido y los has cuidado. Los que regresan por la noche, Señor, también, Divino Señor, toda la familia está contenta, toda la familia está esperando, porque confían plenamente en que tú los vas a traer, Divino Señor, así como los llevaste. Gracias, Señor del cielo. También ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Señor, te pedimos, Padre Santo, que los lleves al lugar indicado, porque tú sabes dónde están los trabajos. Ellos salen en tu nombre, Señor, y tú los llevas, poderoso Padre. Ellos encuentran el trabajo y pueden traer el sustento para su familia, Señor. Gracias también, Divino Señor Dios, porque siempre te encargas de ellos. Señor, también pongo en tus manos a mis hermanas a mis hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar y regresan el fin de semana. Y aquí vamos a estar otra vez todos reunidos para adorarte, Señor del cielo. Gracias, poderoso Padre. También, divino Señor, pongo en tus manos a mis hermanas que solo esperan lo que les traen sus esposos. Señor del cielo, los maridos se van al trabajo y en el día indicado traen el dinero y se lo entregan a su esposa para el sustento de la familia. Solamente, divino Señor Dios, te pedimos que mis hermanas estén conscientes que ese dinero es el que tú has dado para el sustento de la familia. No se puede mal invertir, no se puede malgastar, Padre Santo, sino que tú das todo lo indicado, divino Señor, para que toda la familia pueda tener el sustento en el transcurso de la semana o en el transcurso de la quincena. Gracias también, mi Señor. También, divino Señor, pongo en tus benditas manos a mis hermanas que reciben muy poquito. Aquí en nuestra iglesia, Señor, hay varias de mis hermanas que reciben muy poquito, Padre Santo. Pero cuando ellas reciban ese dinero, Señor, si es necesario, Padre Santo, multiplica el dinero que reciben, Señor, para que alcance para la semana o también para la quincena. Señor Dios Todopoderoso, si tú, divino Señor, consideras que es suficiente, gracias, mi Señor. Gracias. Ayúdales a administrar, divino Dios. Ayúdales, Dios Todopoderoso, para que pueda ese dinero, divino Señor Dios, cubrir todos los gastos de la semana o todos los gastos de la quincena. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que tú estés atento porque mis hermanos van a depositar su diezmo, van a depositar su primicia, van a depositar su ofrenda. Padre Santo, está atento, Señor. Te pedimos que así como estuviste atento en la ofrenda aquella ocasión cuando la viuda echó todo lo que tenía, así ahora, mi Señor Dios, está atento, Padre Santo, porque la bendición que tú has dado, divino Señor, es suficiente para que ahorita en este momento depositen, divino Señor Dios, lo que es lo correcto y lo conveniente, poderoso Señor. Está atento, mi Señor Dios, y mis hermanos que depositan, tú los vas a ver cómo depositan con alegría de corazón, no con tristeza, sino con felicidad y con alegría. Y Señor, tú les vas a multiplicar de acuerdo como está escrito en tu palabra, poderoso Padre. Nada les va a hacer falta, todo lo van a tener, divino Señor, y tu mano de misericordia, Señor, va a ser en favor de ellos. Gracias, poderoso Padre. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor del cielo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribe el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, en los versos 2 y 3. Yo le doy lectura una vez y luego ustedes repiten, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, en los versos 2 y 3. Y dice de esta manera, hermanos. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Ahora ustedes, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener entonces ya la plática, hermanos, y este tema o este asunto se va a tratar de el trabajo del pastor. Así se llama el tema, hermanos. El trabajo del pastor. Muy bien, hermanos. En este asunto del trabajo del pastor, hermanos, pienso yo que el trabajo del pastor es conducir a la congregación a las plantas de Cristo. A los que ya lo aceptaron, que permanezcan en las manos de nuestro Dios, en los brazos de nuestro Dios, en el camino de nuestro Dios, hermanos, que permanezcan para que cuando se llegue el momento de dejar este mundo no haya ningún problema y todo esté bien para dar este paso tan importante. Ese es el trabajo del pastor. Entonces, hermanos, si el trabajo del pastor es conducir a la congregación, hermanos, entonces la congregación tiene que darse cuenta, tiene que entender, y yo quiero que ahorita toda la gente que me está oyendo y me está viendo, hermanos, que se pongan a pensar que para que el pastor pueda conducir a su congregación a las plantas de Cristo y que se sostenga ahí para cuando en el momento indicado tengan que dejar este mundo, entonces no haya ningún problema y todo esté correcto para dar ese paso definitivo. Que tienen que entender que el pastor tiene que hacer todo lo posible y entonces en eso todo lo posible en muchas ocasiones tiene que llamar la atención a la congregación cuando se están desviando o cuando están haciendo otras cosas que no son correctas. En una ocasión, hermanos, estuve predicando allá en Tlaxcala y al terminar mi predicación, uno de los hermanos se acercó y me dijo que estaba muy bien lo que yo había hablado al respecto. Dice, porque allá en donde yo me congrego, dice, el pastor ya no hace caso de estas cosas. La congregación llega, dice, las muchachas principalmente, dice, llegan con esa ropita que se está usando ahora, que le dicen ombliguera, y nada más están tapando los senos y bueno, tienen todo descubierto. Y así pasan a dirigir. Y ya el pastor no les dice nada. Bueno, en otra ocasión que estábamos en una junta y que ahí luego entre nosotros hacemos bromas y todas esas cosas, entonces fue la oportunidad y yo le dije a todos los hermanos que estaban ahí, hermanos, tenemos que cuidar la sana doctrina porque nos estamos desviando y ya no se hace como al principio. Apenas han pasado, en ese tiempo eran 40 años, apenas han pasado 40 años y ya nuestras congregaciones se están completamente desviando. Un pastor respondió, dice, yo ya les dije cómo debe de ser, y ellos ni hacen caso, y insisten en venir como ellos quieren, dice, ya ni les digo, allá que hagan lo que quieran. Hermanos, el trabajo del pastor es estar insistiendo. La congregación, hermanos, si insistiendo y enseñándoles cuál es el camino, no lo llevan, ¿ustedes creen que si se quedan sin atención lo van a hacer? No, hermanos, se va a ir desgregando más y más la congregación y ya no van a estar en comunión con Dios como debía de ser. Entonces, el trabajo del pastor, a mi juicio, hermano, debe de ser que se tiene que exhortar a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Siempre se tiene que estar exhortando y aunque la congregación sea y esté como esté, la dirección por medio de la predicación del pastor tiene que ser para que se congreguen como debe de ser y como dice la palabra. Pero bueno, así piensan algunos. Yo pienso que el trabajo del pastor es ese precisamente,
y no podemos nosotros desviarnos también nosotros porque ellos no lo entienden o no lo quieren hacer. Tenemos que estar insistiendo y tenemos que estar diciendo siempre, siempre, siempre. Bueno, ahora hermanos, a la hora que nosotros tenemos que preparar nuestro sermón, hermanos, entonces le tenemos que pedir a nuestro Dios qué es lo que tenemos que hablar en el próximo domingo, en la próxima predicación. Y nosotros buscar en la palabra para que Dios nos diga qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que llevar. Para que podamos decir, como muchos pastores he oído que dicen, traigo un mensaje de parte de Dios. Que así sea, hermanos, que los mensajes que traemos siempre sean de parte de Dios, porque precisamente, hermanos, es Dios el que nos da el mensaje y nosotros no tenemos que agregar, ni tenemos que quitar, ni tenemos que modificar. Si nosotros presentar el mensaje tal y como Dios nos los dio en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es mi pensar, hermanos. Entonces pido que si algún pastor me está oyendo, si algún pastor me está viendo, que por favor traten de entender y que no se trata de agredirnos aquí en el púlpito como ya se está acostumbrando en muchas iglesias. No, este mensaje, hermanos, es precisamente para que nos demos cuenta cuál es el trabajo del pastor y que lo hagamos. Entonces el trabajo del pastor, a mi juicio, es ese, hermanos, estar siempre, siempre, siempre orientando y de ser posible corrigiendo y como se le llame con la palabra, hermanos, para que la iglesia, para la congregación estén cerca de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que tenga uno que exhortarles, hermanos, vamos en el nombre del Señor y se los tenemos que hacer saber por qué es nuestro trabajo y que la congregación se dé cuenta que es nuestro trabajo y que no lo podemos dejar solamente porque el hermano es un poquito, ay, como podría yo decir, pues delicado y no se le puede decir nada. Hay que tratar a esa familia o ese hermano o esa hermana, como dicen algunas personas, con pincitas, porque no, son tremendos. Tenemos que ir y tenemos que decir lo que Dios ha dicho y lo que dice en su palabra. Ese es mi modo de pensar, hermanos. Y por eso me atrevo a decir que el tema se llama el trabajo del pastor. Muy bien. Entonces, hermanos, si ese es el trabajo del pastor, a mi juicio, ustedes analícenlo. Y si ese está bien y está correcto, hermanos, vamos entonces a regresar a hacer nuestro trabajo. Porque a lo mejor las demás cosas, hermanos, las demás cosas, el Señor se encarga de dárnoslas a nosotros. Nosotros tenemos entonces que hacer lo que Él nos dice. Bueno, comenzamos entonces, hermanos. ¿Qué es entonces lo que se trata, hermanos? Que nuestra congregación se purifique. ¿Y qué es purificar? Es quitar toda la impureza de una cosa, dejándola en un estado de calidad original. Y recordamos entonces nosotros, hermanos, que todos nosotros llegamos aquí a este mundo a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Así es de que entonces, si se trata, hermanos, de corregir, de purificar, de santificar, entonces, hermanos, tenemos que hacerlo para que la congregación que se santifique, se purifique, hermanos, pastores, que la congregación se purifique hasta que se encuentre en el estado original como Dios la puso aquí en este mundo. Ese es mi modo de pensar. Pero de ahí también, hermano, usted como pastor, encárguese de tu congregación. Porque en muchas ocasiones, hermanos, lo más importante para los pastores o para muchos pastores es tener una grande congregación. Mucha gente viene a nuestra iglesia y unos dicen, en nuestra iglesia van 500 gentes. Otros dicen, en la iglesia que yo voy van 1000 gentes. Y sí está bien, hermano, que sean todos esos, pero se le da atención a toda esa gente. El que está como pastor es capaz de ver a todos sus colaboradores que tiene para que se cubra completamente las 1000 gentes, hermanos, se le tiene que poner entonces más atención. Pero bueno, entonces, hermanos, la congregación tiene que purificarse y tiene que quitar toda la impureza que tenga en su corazón hasta que se quede en estado de calidad original, hermanos. Y para eso se necesita constantemente estar hablando sobre la palabra de Dios. Muy bien.
Formas con las cuales Dios purifica a las almas. Vamos a ver, hermanos. Formas con las cuales Dios purifica a las almas. Vamos a leer el Salmo 51 y en el verso número 7. El Salmo 51 y en el verso número 7. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en el Salmo 51 y en el verso número 7. Dice así, gloria a nuestro Dios. Amén. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, hermanos, ese es el asunto, ese es nuestro trabajo. La congregación tiene, hermanos, que estarse santificando y purificando para que no caiga, hermanos, en las cosas modernas que ya se están usando en muchos lados. Entonces el rey David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así es, hermanos, como debe de pensar la congregación y así es como debemos de pensar los pastores que tiene que estar nuestra congregación. Y en medio de este mundo que ya está, hermanos, tan desequilibrado referente a lo religioso, hermanos, nuestra congregación tiene que poner el ejemplo a toda esa gente. Pero bueno, seguimos adelante. Vamos a ver Proverbios capítulo 20 en el verso 30. Proverbios capítulo 20 en el verso 30. Y dice de esta manera, hermanos, en Proverbios capítulo 20 y en el verso 30. Óiganme bien, hermanos, lo dice la palabra. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica su corazón. Entonces, hermanos, nosotros no nos tenemos que ingeniar para ver si nuestra hermana, si nuestro hermano que pertenece a nuestra congregación necesita algo parecido. Y tenemos, hermanos, que hacerlo de la forma más correcta o más bonita o que les ofenda menos, hermanos. Pero si son azotes, bueno, que sea con la palabra. Son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Eso dice la palabra. Pero vemos ahora, hermanos, en Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el verso número 7. Primera de Juan, capítulo 1 y en el verso número 7. Gracias a Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y en el verso número 7. Dice así, hermanos. Oigan bien, hermanos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar constantemente, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Porque si andamos con luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Somos una congregación. Si es de 1000 gentes, gloria a Cristo, hermanos. Pero si es nada más de 100 gentes, también, hermanos, que andemos, que todos nos entiendamos perfectamente bien, hermanos, porque tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es el que nos limpia de todo pecado. Correcto. Esas formas son con las cuales Dios nos purifica. Muy bien. Pero también el apóstol Santiago, hermanos, tiene algo para nosotros. Y el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 4, en los versos 8 al 10, nos dice de esta manera. Santiago capítulo 4, en los versos 8 al 10. Gloria a Cristo. Y dice así, hermanos, Santiago capítulo 4, los versos 8 al 10. Dice de esta manera. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces, hermanos, de todos modos, estamos frente a la presencia de nuestro Dios. Y si nos humillamos a Él, el Señor nos va a exaltar, hermanos. Va a hacer todo lo posible que por medio de su palabra, hermanos, entienda la congregación qué es lo que necesitan. Y el trabajo del pastor es dar esa palabra, precisamente, hermanos. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios, hermanos. Y que se grabe en nuestra mente que cada vez que nosotros nos presentamos frente a la congregación, podamos decir, traigo un mensaje de parte de Dios, para que no le agreguemos nosotros ni le quitemos, hermanos. Entonces el apóstol Santiago propone que nos acerquemos a Dios y que Él se acercará a nosotros. Vamos a ver ahora, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 15 y en el verso 9. Libro de los Hechos, capítulo 15 y en el verso 9. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 15 y en el verso número 9. Dice así. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y el verso 9, Pedro dice que los gentiles, hermanos, se purificaron por medio de la fe para que fueran iguales a los que estaba purificando, que eran del pueblo de Israel. Y ninguna diferencia hizo de unos y otros, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Porque nuestro Padre, para Él, sea judío, sea gentil, sea griego, sea lo que sea, hermanos, de todos modos es criatura de Él. Y quisiera que todos fueran sus hijos. Y si son sus hijos, tienen que soportar entonces la palabra. Muy bien, hermanos. Nosotros, hermanos, nos queremos purificar para ver a Dios, porque así dice que tenemos que ver a Dios, dice el texto base. Nosotros, entonces, debemos desear, debemos querer purificarnos para que podamos ver a Dios. Una de las formas, hermanos, que nos dice la palabra es el ayuno. Muy bien. Entonces, hermanos, ustedes, en las condiciones que estén, prográmense para que por lo menos en el transcurso de la semana, hermanos, ofrezcan un ayuno, hermanas y hermanos. Ajá. Y piensen entonces, hermanos, desde que ya tienen uso de razón y ya aceptaron a Cristo, que para que se purifiquen pueden hacer uso del ayuno. Si nos queremos purificar para ver a Dios, el ayuno es muy bueno, hermanos. Quiero decirles también, hermanos, que en una ocasión oía un predicador también, hermanos, y dijo, hermano, hermana, si usted está enfermo, si usted tiene alguna cosa por la cual le hayan dicho que no puede usted ayunar, no esté pensando, yo ayuno de todos modos y le ofrezco a Dios mi ayuno. Y probablemente Dios se agrade de eso, hermano. Pero si la enfermedad, hermanos, se va a hacer más aguda cuando usted está ayunando, la recomendación es esta, hermano, mejor no ayune. Pero eso no quiere decir que Dios no vea en su corazón que usted sí quiere ayunar, pero su físico no lo permite. Hermano, cuide su físico, que también es instrumento de Dios, hermanos. Su cuerpo es el templo vivo del Espíritu Santo. Muy bien. Después de eso, hermanos, vamos a leer un pasaje que se encuentra en Esther, capítulo 4, verso 16. Esther, capítulo 4, y en el verso 16. Y dice la palabra del Señor así, hermano. En Esther,
capítulo 4 y en el verso 16. Gloria a nuestro Dios. Dice de esta manera, hermanos. Gloria a Cristo. Verso 16. Dice así. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dijo Esther. Entonces, hermanos, la solución era grave, hermanos. Estaba la orden de matar a todos los judíos, hermanos, como ustedes ya lo saben. Bueno, pero de todos modos, hermanos, cuando Mardoqueo fue a invitar a la reina para que abogara también por ellos, de momento la reina se dijo que no, que no lo iba a hacer. Pero Mardoqueo le pasó a decir la sentencia: tú también eres judía, y no pienses que porque estás aquí junto al rey te vas a salvar de eso. Y quién sabe si no la ayuda pueda venir de otro lado, si no la quieres dar tú. Cuando ella reflexionó, entonces fue cuando dijo: avísenle a Mardoqueo que reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces voy a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que esta mujer se dispuso también porque estaba dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y si estaba la orden que todos tenían que morir, no importa dónde estuviera y qué grado estaba teniendo, sino que de todos modos también la iban a ejecutar. Muy bien. Otra cosa, hermanos, que podemos hacer nosotros es precisamente la oración. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar porque en muchas ocasiones sí sabemos que hay oración, pero nosotros, de las oraciones programadas en la iglesia, a veces por alguna razón, que por el trabajo, que por muchas cosas, no se presenta toda la iglesia a hacer la oración. Pero si no podemos por alguna razón juntarnos con la iglesia en lo que se programó allá en el templo, entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un lugarcito ahí en la casa para que podamos ofrecer nuestra oración a nuestro Dios. Vamos a ver este pasaje. San Mateo capítulo 21 en el verso 22. San Mateo capítulo 21 en el verso 22. Y dice la palabra de Dios así, en San Mateo capítulo 21 y en el verso 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermanos, la oración también es algo importante que el cristiano debe de tener y que el pastor debe de estar atento a esas cosas. ¿Cuántos van a la oración que se programa en el templo? ¿Y cuántos están haciendo su oración en la casa? De tal manera, hermanos, que estemos enterados que sí nuestra congregación está cumpliendo con lo que se establece en el templo. Muy bien. Otra cosa que también es importante, hermanos, la obediencia. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 4 y en el verso 19. Libro de los Hechos en el capítulo 4 y en el verso 19. Hechos 4:19. Dice así la palabra, hermanos. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, hermanos, la gente, las autoridades estaban diciendo una cosa y los apóstoles estaban en la oración o querían estar en la oración.
Y cuando les prohíben que ya no hagan ninguna de esas cosas que andan haciendo, entonces responde Pedro y les dice, juzguen ustedes, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, en estos casos, hermanos, de suma importancia, es importante obedecer lo que Dios dice, hermanos, para que nosotros podamos y conservemos nuestra cercanía delante de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque no podemos presentarnos delante de Él en condiciones que no son correctas, hermanos. Por lo tanto, tenemos que ser, hermanos, obedientes a lo que dicen las cosas. Muy bien. Otro pasaje referente a este asunto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, y en el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, y en el verso 22. Y dice la palabra así, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oye, hermanos, no nada más en una iglesia, sino casi en todas las iglesias, hermanos, ya nos estamos pareciendo a la iglesia aquella que tenía el apóstol Pablo allá en los Corintios, con los Corintios, hermanos. Ya las órdenes que se dan, las órdenes que pasaba a dejar el apóstol Pablo, ya no las tomaban en cuenta. Al representante que había puesto el apóstol Pablo, ya lo habían ignorado y cada quien estaba haciendo como quería. Ya estaba la división, uno era de Pedro, otro era de Juan, en fin. Y llega el apóstol Pablo y les dice, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué murió Juan por ustedes? ¿Qué murió Pedro por ustedes? Así es de que entonces, hermanos, todos tenemos que pertenecer y estar unidos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro por eso menciona de esa manera, hermanos, en el capítulo 1 y en el verso 22. Gracias a Dios. Poderoso es nuestro Dios, hermano. Muy bien. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muy bien. Todo eso, hermanos, tenemos que estar atentos con lo que hace la congregación, nosotros como pastores, hermanos. Muy bien. Pero nosotros no somos autónomos, hermanos. Nosotros tenemos que estar dependiendo de nuestro Dios. Y entonces ahora, hermanos, vamos a ver, hermanos, el trabajo del pastor. El trabajo del pastor. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 6, en los versos 14 al 18. El trabajo del pastor. ¿Qué tiene que estar haciendo el pastor? ¿Qué debe hacer el pastor? Además de ordenar que se haga oración, además de decir que no se deje de orar, ¿qué es lo que debe de hacer? Según, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 6, en los versos 14 al 18. Dice así, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6, en los versos 14 al 18. Dice así, hermanos, oigan bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, estamos comprobando que el trabajo del pastor es guiar a la congregación, hermanos, hasta que estén en las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego, si los tiene que guiar, hermanos, Él tiene que ir adelante, hermano, para que vean todos que Él va caminando adelante y los lleva hasta las plantas de Cristo. Muy bien.
Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Y dice de esta manera, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 1. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos. Así es que entonces, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios, que según se cree era una iglesia de las que se les gustaba mucho desobedecer las cosas, dice entonces, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien. Hermanos, creo que en el pasaje anterior, en el capítulo 6, en los versos del 14, creo que me faltaron algunos versos, me parece a mí. Voy a repetir el pasaje, hermano. En segunda de Corintios, capítulo 6, en los versos 14 al 18. Porque creo que me faltaron algunos versos. Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el incrédulo, el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, este es el trabajo del pastor. Esto es lo que tiene que vigilar el pastor. Y tiene que ser ejemplo caminando enfrente de su congregación, al frente de la congregación, para que los lleve al lugar indicado. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos del 1 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos del 1 al 6. Y dice así, hermanos, gloria a nuestro Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, así es como debe de caminar también el pastor, hermano. Seguimos. El pastor entonces, imagínenselo, hermanos, como los pastores de aquel tiempo, no los pastores de este tiempo. En las ovejas de aquel tiempo, hermanos, abrían la puerta del corral y el pastor era el que iba delante y las ovejitas eran los que lo iban siguiendo. Él llegaba a donde estaba o donde veía que había un pasto bueno para que comieran, se detenía ahí y las ovejitas empezaban a comer.
Cuando ya las quería llevar a tomar agua, solamente él caminaba y las ovejitas le seguían y las llevaba para que tomaran agua. Muy bien. Entonces, que así sea. Nosotros tenemos que ir adelante, hermanos, de la congregación. Nosotros tenemos que poner el ejemplo, hermanos, para que toda la congregación vea que verdaderamente nosotros estamos haciendo lo que manda nuestro Dios. Vamos a leer ahora, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, en los versos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, en los versos 15 al 17. Y dice así, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros también tenemos que hacer. Hay algo que la palabra también nos dice a nosotros, que para ser los guías de una congregación necesitamos ser como los pastores de antes. Ir adelante, hermanos, para que la congregación vaya siguiendo lo que nosotros, no nomás de palabra, sino de hecho también lo estamos haciendo. Y eso también se nos está olvidando, hermanos, a muchos pastores. Y entonces, como ya está la directiva de varones, como ya está la directiva de damas, como ya está la directiva de jóvenes, entonces en una ocasión visité a un pastor y le estoy diciendo, hermano, usted no está en la oración con sus congregantes. No, dice, allá está la directiva. Y dice, ¿por qué me dices eso? Le digo, porque en una ocasión fui yo, porque me invitaron a dirigir esa oración y usted no estuvo. Y entonces está yendo allá una persona que no es de nuestra agrupación. Así es de que entonces, ¿cómo está eso? Y les está enseñando otras cosas que son diferentes. Él dijo, no, allá está la directiva de varones, allá que vean eso. Bueno, así lo piensa. Pero la palabra de Dios dice que somos nosotros los que tenemos que ir adelante, enfrente de la congregación, para enseñarles cómo es el camino y cómo se llega hasta las plantas de Cristo. Muy bien. Pero vamos a ver la recomendación de Pablo, hermanos. Y vamos a leer Hebreos capítulo 13 en el verso 17. Hebreos capítulo 13 y en el verso 17. ¿Qué dice ahí en Hebreos capítulo 7? Dice a la congregación, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Oigan, hermanos, no es cuestión nada más de ser pastor, no es cuestión, hermanos, como decía una canción, un predicador, no es cuestión nada más de ponerse el traje el domingo para ir a presentar el sermón que decimos nosotros es de parte de Dios y que luego a veces no resulta así. Y a la congregación les dice, unos dicen, hermanos, están titubeando en esto, pero yo no. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no dejándose, porque esto no es provechoso, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos el ejemplo, y es una recomendación del apóstol Pablo para nosotros. Ahí mismo, en capítulo 13, pero en el verso 7, y dice la palabra a la congregación, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, hermanos. Entonces, si la congregación va a ver cuál es el grado de nuestra conducta, si la congregación se le está animando o invitando a que imiten nuestra fe,
¿Qué es entonces lo que van a imitar si nosotros andamos descarrilados, hermanos? Hermanos pastores, ya dije al principio que me disculpen si me está oyendo algún pastor y si no concuerda con lo que estoy diciendo, pero que la congregación le dice, acuérdense de sus pastores que hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que tienen que imitar, hermanos? ¿Cómo caminamos nosotros? ¿Cómo conducimos a la congregación hasta las plantas de nuestro Señor Jesucristo? Y si es así, hermanos, entonces el trabajo del pastor más o menos quedó definido hoy en este día, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente, hermanos, así es. Nosotros, los que ya hemos creído, hermanos, el grupo de congregación que ya ha creído, dice el texto base, hermanos, dice de esta manera. Gloria a nuestro Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿correcto? Ya se nos habló, el pastor ya hizo su trabajo, ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se acuerda, se llega bien al lugar céntrico, al verdadero punto. Ya somos hijos de Dios, gloria a Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, hermanos, a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si ya somos hijos de Dios, no piensen que eso es todo, hermanos. De ahí todavía nos puede ir a sacar el enemigo y nos puede perder, hermanos. Pero tenemos entonces todavía que hacer, tenemos que comprobar, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Juan. Amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hermanos. Y entonces, en esas condiciones, ellos están confiando en que el camino que les estamos enseñando, ellos están confiando en que las cosas que nosotros estamos haciendo están bien dichas en la palabra y por eso nosotros les decimos a ellos que lo que nosotros decimos y que lo que nosotros mencionamos y que lo que nosotros predicamos es palabra auténtica, palabra genuina de nuestro Dios, sacada de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. Si por alguna razón, hermanos, las cosas no marchan bien en nuestra iglesia, si por alguna razón, hermanos, las personas, como aquel hermano que me dijo, yo ya les dije, y no entienden, a ver qué hacen ellos ahora. No, no hermanos, no hermanos pastores. Tenemos que seguir insistiendo porque es nuestro trabajo y probablemente en alguna ocasión nos tengan que decir alguna palabra ofensiva, hermanos, pero estamos expuestos a eso con tal de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y para qué nos puso, hermanos? ¿Para qué nos puso? Para guiar, para conducir, hermanos, a la congregación. ¿Y quién nos puso por congregación? Gente que no conocía, gente que andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero cuando Él los trajo, hermanos, para que nosotros les enseñemos lo que dice la palabra de Dios y así puedan ellos llegar a la presencia de Dios en el momento indicado, porque nosotros les estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, este es el mensaje que traigo ahora. Este es el mensaje que traje hoy en este día, hermanos, para que ustedes, hermanos, tienen que dejarse conducir por lo que nosotros decimos. Pero vean nuestra conducta, hermanos. Nosotros, como pastores, estamos, hermanos, frente a ustedes para que ustedes, hermanos, digan lo que tienen que decir de nosotros. Y si en alguna ocasión, hermanos, hay algunas palabras en las que nos recriminen a nosotros, hermanos, que se nos aclaren, hermanos, que se nos aclaren y que nosotros oigamos pacientemente quién es el que las está diciendo y por qué les está diciendo.
si nosotros no hemos dado motivo para que se hable de nuestra persona como están hablando? Si nosotros somos, hermanos, los que Dios ha puesto para guiar a la congregación, entonces, hermanos, tenemos que guiar a la congregación como dice la palabra. No le aumente, no le quite, hermano. Tal como lo dijo la palabra en su mente y en su corazón, así repítalo y no le agregue más. Se acabó el asunto, hermano. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, ahora solamente queda que hagamos una oración, hermanos. Y que cada quien, hermanos, tome su puesto, hermanos. Nosotros el puesto de ir conduciendo la congregación y la congregación guiando al que puso Dios para que lo guíe hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo y después de ahí hasta la presencia del Padre cuando Él tenga que resucitar a todas las personas que murieron creyendo en Él. Vamos a hacer nuestra oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Señor Dios, por esta meditación de tu palabra, Padre. Te pedimos, divino Señor Dios, omnipotente Señor, que tú, divino Señor, hagas que mis hermanos, así como están acostumbrados, divino Dios, que en su momento analicen bien esta palabra, Señor. Que la analicen bien y que si ellos por alguna razón, por consejo de otras personas, hermanos, porque ya está dicho que iban a venir en este tiempo falsos cristos, por lo tanto falsos hermanos también, y que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero hermanos, ustedes analicen bien y no se dejen guiar por la voz de otras personas, porque todas las divisiones que han habido en las iglesias es porque se dejan guiar por la voz de otras personas, no por la voz del que Dios puso, no por la voz del pastor que Cristo puso, hermanos, para que guíe a la congregación, sino que fueron otras personas. Y así, hermanos, cuando se llegue el momento de que se tenga que hacer juicio y tengamos que presentarnos a eso, hermanos, que todos los pecados que hicimos ya hayan sido borrados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora, hermanos, nosotros tengamos la razón cuando se tenga que hacer el juicio para gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, quiero que Dios les bendiga. Quiero que Dios sea con ustedes. Y si estaban ustedes pensando de otra manera, rectifiquen, hermanos, rectifiquen. Porque el que va al frente es el que Dios puso. Y ese es el que le tiene que tomar cuentas de la congregación a donde la está llevando Él. Muy bien. Después de esto, hermanos, vamos a despedirnos. Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, Padre Santo. Te pedimos, divino Señor Dios Todopoderoso, que ahorita que ya vamos a salir, Padre Santo, tú seas con cada uno, Señor, con cada uno de nosotros, de tal manera que lleguemos a nuestro lugar de origen, aunque estemos cerquita, divino Dios, de donde nos reunimos, Padre Santo, pero que de todos modos lleguemos con alegría y con felicidad, Señor del cielo, para gloria de tu nombre, Señor. Así, divino Señor Dios Todopoderoso, vamos a salir en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Gracias, mi Señor. Ahora, hermanos, vamos a recitar nuestro salmo, el Salmo 121. Y después de esto, ya salimos. Salmo 121 dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios no dispone otra cosa,
de que 8 días estaremos otra vez predicando la palabra del Señor.